Hola, soy Dubirio. Bueno, a partir de ahora estaremos colgando videos sobre temas completos y en esta ocasión empezaremos con lo que es lógica predicativa uno. Ya. En esto de lógica predicativa uno, lo que vamos a cubrir es lo que es lógica clásica, proposiciones categóricas y simbolización de esas proposiciones categóricas. Bien, empecemos. A ver, veamos lo que encontremos aquí en lógica clásica. A ver, tendríamos lo que es clase. ¿Qué es una clase? Una clase sería un conjunto de elementos que poseen una propiedad común. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos tener la clase de los mortales, o sea, solamente conformada por mortales. Otro ejemplo tendríamos la clase de humanos, ¿ya? Podemos tener clase de animales o clase de flores amarillas y así. O sea, todos estos tienen una propiedad común. ¿Ya? Bien, continuamos ahora con relaciones entre dos clases. A ver, una de las relaciones que vamos a estudiar es lo que es la inclusión total. Es cuando una de las clases está incluida en otra clase. Por ejemplo, aquí la clase de hombres está incluida en clase de mamíferos. Otra clase que estudiaremos es la exclusión total, donde la clase S con la clase P no comparten elementos en común. Por ejemplo, la clase de hombres con clase de árboles son totalmente diferentes. Ya, también veremos lo que es la inclusión parcial, donde una parte de la clase de hombres está dentro de la clase de solteros, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos hombres solteros. Y también tendremos por último lo que es la exclusión parcial, donde la S es la clase de hombres y P es la clase de solteros, y la exclusión parcial es que una parte de la clase de hombres esté fuera de la clase de solteros. Bien, ahora veamos lo que son proposiciones categóricas. ¿Ya? Las proposiciones categóricas son enunciados que se expresan eh, en las que se relacionan dos clases. ¿Ya? A ver, partes de unas proposiciones categóricas, ya tendríamos sujeto y predicado, que serían las clases que vamos a relacionar. Luego tenemos el cuantificador. Esa palabrita nos va a indicar qué cantidad de las clases son las que se van a relacionar, ya sea una parte o todo, ¿ya? Y luego tenemos el verbo cópula. Este verbo nos va a decir el tipo de relación que va a haber, ya sea de inclusión o exclusión. Eso sería de la relación del sujeto y predicado. A ver, aquí tenemos ejemplos, los cuatro ejemplos que vamos a estudiar en este tema. Por ejemplo, el primero nos dice, todo hombre es mamífero, ningún hombre es vegetal, algunos hombres son solteros, algunos hombres no son solteros. Y veamos, ya. Todo lo que está de negros serían los cuantificadores. Estas palabras nos indican qué cantidad de, de elementos se van a relacionar. Por ejemplo, el primero nos dice todo, el segundo ninguno, el tercero y cuarto nos dicen que algunos. Ahora, lo de azul ya sería, por ejemplo, el sujeto, todo lo que está de azul en cada una de las proposiciones. Las palabritas en verde sería el verbo cópula. Por ejemplo, de las dos primeras, a ver, ¿qué serían? Serían de eh, inclusión, más o menos, ¿ya? Las tres primeras serían inclusión, aunque sería la primera y la tercera inclusión, la segunda y la cuarta es de exclusión. Ya luego ya vamos a verlo todo bien claro. Y aquí tendríamos todo lo de morado sería el predicado. Entonces tiene cuatro partes, una proposición categórica. Tenemos un cuantificador, un sujeto, un verbo cópula y un predicado.
Bueno, sigamos. Bien, ahora veamos lo que es clasificación de las proporciones categóricas. ¿Ya? Entonces tenemos clasificación según su cantidad. Estas pueden ser universales o particulares. Y también tenemos según su cualidad, las cuales pueden ser afirmativas o negativas. Ya, aquí teniendo con los ejemplos, ya, por ejemplo, las universales van a ser este tipo, por ejemplo, todo hombre es mamífero, está hablando de todos, o puede ser también que ningún hombre es vegetal, o sea, a todo hombre está excluyendo. Y particulares son como estos que dice algunos hombres son solteros o algunos hombres no son solteros, o sea, solamente se refiere a algunos, esas van a ser las particulares. Y luego tenemos las afirmativas, que bueno, como la palabra misma dice, afirma, todo hombre es mamífero y algunos hombres son solteros. Y negativas prácticamente niegan, dicen ningún hombre es vegetal o algunos hombres no son solteros. Ya, bueno, ahora veamos la estructura y contenido de las proposiciones categóricas. Como ya habíamos visto, las proposiciones categóricas por su cantidad y cualidad se clasifican en universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Y lo que a partir de ahora lo que más vamos a usar es la estructura, ¿ya? La estructura de la universal afirmativa, por ejemplo, es todo S es P, donde S es sujeto y P es predicado, ¿ya? La negativa sería ningún S es P, es la universal negativa. La particular afirmativa sería algún S es P y la particular negativa sería algún S no es P. A ver, veamos unos ejemplos, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, para todo S es P sería todo hombre es mortal, donde S es la clase hombre y P es la clase mortal, donde hombre sería sujeto y mortal sería predicado. Lo mismo para ningún S es P, tendríamos aquí ningún hombre es árbol, donde el sujeto sería la clase hombre y predicado sería la clase árbol. Y aquí para algún S es P tendríamos algún hombre es soltero, lo mismo, la clase sujeto sería la clase hombre y la clase predicado sería la clase soltero. Y finalmente, para algún S no es P, tendríamos algún hombre no es responsable, donde el sujeto es la clase hombre y el predicado es la clase responsable. Bien, ahora veamos lo que es distribución de las proposiciones categóricas. Ya, una clase se dice que está distribuida en una proposición cuando se hace referencia, ya sea explícitamente o implícitamente, a la totalidad de sus elementos. Ya, para reconocer si el sujeto o el predicado es quien está distribuido, vamos a seguir dos reglas básicas muy fáciles de reconocer. Por ejemplo, en la primera nos dice, en las proposiciones universales se encuentra distribuido explícitamente el sujeto, ya. Y en las proposiciones negativas se encuentra distribuido implícitamente el predicado. ¿Ya? Entonces, siguiendo esas dos reglas, podemos averiguar de estas cuatro proposiciones categóricas que estamos estudiando, cuáles están distribuidos. Por ejemplo, ya siguiendo la primera regla, ya las universales serían todo S es P y ningún S es P. Entonces, en esas estaría distribuido el sujeto por ser universal. Y en la segunda también, por ser universal, estaría distribuido el sujeto. Ya. Ahora, ¿cuáles son negativas? Negativas sería también la segunda. Ningún S es P. Por lo tanto, ahí estaría distribuido el predicado. ¿Ya? Entonces, en la segunda está distribuido tanto el sujeto y el predicado. Y otra negativa tendríamos la cuarta, donde dice algún S no es P. Entonces, ahí está distribuido el predicado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la tercera? Universal no es, negativa tampoco. Entonces, en la tercera
ninguna de las clases está distribuida. Bien, ahora vemos lo que es la simbolización de las proposiciones categóricas. Ya, primero veremos la simbolización según letra típica. Ya, estamos estudiando estas cuatro estructuras. Todo S es P, ningún S es P, algún S es P, algún S no es P. Entonces, para no estar escribiendo todo eso, podemos escribirlo simplemente una letra típica, que sería, por ejemplo, para todo S es P sería A, así, en mayúsculas. Para la ningún S es P, utilizamos la E. Para algún S es P, usamos I. Y para algún S no es P, usamos O. ¿Ya? Entonces vamos a usar esas cuatro letras típicas, que va a ser lo mismo que esa estructura. Bien, ahora vemos la simbolización según forma típica. ¿Ya? Ahí tenemos las cuatro estructuras. ¿Ya? Todo S es P, su forma típica sería S, igual con la letra A, pero aquí en minúscula. Entonces aquí van a ser en minúscula. Aquí también va a ser E, CEP, también en minúscula. Para algún S es P sería SIP. Y para algún S no es P sería SOP. Entonces relacionamos sujeto y predicado con A, E, I, O en letra minúscula. Bien, ahora veamos simbolización por diagramas de Venn y fórmula booleana. Pero para esto vamos a ver todavía lo que es tipos de clases. ¿Ya? Entonces vamos a tener la clase universal. O sea, la buena costumbre es trabajar siempre dentro de un universo. ¿Ya? Solamente dentro de este universo vamos a definir algunas cosas. ¿Ya? Entonces para eso sería la clase universal. Luego veamos la clase indeterminada. Aquí nuestra clase S va a ser la clase indeterminada, siempre dentro de un universo. Ya, entonces si ven así una clase que no tenga nada, ahí afirman que es indeterminada. O sea, no podemos decir si está vacío o nada. Por eso se le llama clase indeterminada. Ahora veamos lo que es la clase vacía. Entonces ahí tenemos una clase S. Y si lo sombreamos, ahí podemos afirmar que ese es vacío. ¿Ya? Así es como lo vamos a representar, la clase vacía. Ahora veamos la clase no vacía. Si ponemos una X dentro de la clase S, diríamos que la clase S no está vacía, tiene al menos un elemento. ¿Ya? Así es como lo representamos. Y finalmente veamos la clase complemento. O sea, todo lo que está fuera de A sería la clase complemento y lo representamos con una barrita sobre la clase. ¿Ya? La clase A es obviamente lo que está dentro del círculo y la clase complemento sería fuera de la clase A. Ya. Entonces necesitamos un tema previo más. Vamos a ver lo que es sectores de un diagrama con una clase. Si tienes un diagrama con una clase, solamente tendría sector 1 y sector 2. Ya, el sector 1 sería la clase A y el sector 2 sería la clase complemento de A. Bueno, si juntamos todo nos daría la clase universal. Ahora veamos sectores de un diagrama con dos clases. Ahí tenemos sector 1, 2, 3 y 4. Entonces podemos decir, por ejemplo, el sector 1, ¿ya? Está fuera de S y fuera de P. Por eso lo simbolizamos así, con barritas. ¿Ya? Ahora, el sector 2 podemos decir que es la clase S, pero está fuera de la clase P. ¿Ya? El sector 3 podemos decir que está dentro de la clase S y también dentro de la clase P. Y el sector 4 fuera de la clase S, pero dentro de la clase P. Ya, ahí tenemos así por separado. Ahora podemos juntar unos cuantos. Si juntamos la clase 2 y la clase 3,
o el sector 2 y el sector 3 estaríamos hablando de toda la clase S, y lo mismo pasaría si juntamos el sector 3 y el sector 4, sería la clase P. Ahora, si juntamos el sector 1 y el sector 4, que sería fuera de la clase S, entonces ahí está, sería complemento de S, y el sector 1 y 2 estarían fuera de la clase P, lo cual sería complemento de P. Ahora, si esto es 1, el complemento del sector 1 sería el sector 2, 3 y 4. Entonces, podríamos poner, por ejemplo, a 1 le hemos puesto S y P, cada uno con su barrita. Y el sector 2, 3 y 4 sería con su barrita a lo que estaba ya escrito el 1. O sea, el complemento de lo que estaba el 1. Y lo mismo vamos a hacer para el complemento de 2. El complemento de 2 sería el sector 1, 3 y 4. Y lo vamos a poner a SP barrita, una barrita más arriba. ¿Ya? Lo mismo hacemos para el sector 1, 2, 4. Que es el complemento del sector 3. Aquí teníamos SP y aquí tendríamos SP con su barrita. Y finalmente el sector 1, 2 y 3, que sería el complemento de 4, que sería, ahí tienen el 4, su complemento. Y si juntamos todo, obviamente nos va a dar el universo. Ya, aquí hubiera faltado 1 y 2. Sería el universo. Listo. Entonces, eso sería en cuanto a sectores. Y teniendo ya esos temas, vamos a hacer ahora lo que es las simbolizaciones por diagramas de Venn y fórmula booleana. Bien, finalmente veamos cuáles son los diagramas de Venn y la fórmula booleana de las proposiciones categóricas. Ya, primero tenemos la universal afirmativa, que su estructura es todo S es P. Ya, aquí tenemos listo para hacer el diagrama de Venn. Como nos dice que todo S es P, quiere decir que fuera de P y que sea de S, tiene que estar vacío, porque todo S debería ser P. Entonces coloreamos esa parte. ¿Listo? Y en la fórmula booleana podemos escribir así. Ese sector es eh, dentro de S y fuera de P, eso es vacío. Esa es la fórmula booleana. ¿Ya? Ahora veamos el otro caso. Universal negativa, que su estructura es ningún S es P. Ya. Como ningún S es P, quiere decir que dentro de S y dentro de P al mismo tiempo debería estar vacío. Entonces pintamos esa parte. Recuerden que lo que está pintado es vacío. Entonces ningún S es P. Y la fórmula booleana sería simplemente eso. Dentro de S y dentro de P al mismo tiempo, ese sector es vacío. Ahora veamos el siguiente caso, que es particular afirmativa, donde su estructura es algún S es P. Ya. En el diagrama de Venn, ¿cómo haríamos aquí? Algún S es P. Ya. Entonces, dentro de S y dentro de P, no debe estar vacío. Entonces ponemos ahí una X. Y eso nos indica que ese sector no está vacío. Y en la fórmula booleana decimos que ese sector, que es SP, que está dentro de S y de P al mismo tiempo, eso es diferente de vacío. Y en la particular negativa, que es algún S no es P, ¿ya? Para el diagrama de Venn, a ver, algún S no es P, ¿ya? Estamos diciendo que fuera de P, pero dentro de S, no está vacío. Entonces ponemos una X ahí. Entonces su fórmula booleana sería que dentro de S, pero fuera de P, que es ese sector, no es vacío. ¿Listo? Entonces, estas son las simbolizaciones de las 4 proposiciones categóricas. Y eso sería todo de esta primera parte de lógica predicativa. Y bueno, no olviden de suscribirse. Y aquí tenemos mucho más contenido en el canal. Y nos vemos en el próximo video.